Bueno, vamos a empezar con la práctica 7. Esta práctica, como ustedes saben, aquí está la práctica número 7, es el amplificador operacional, configuraciones básicas. En esencia vamos a armar, como dice su nombre, configuraciones básicas, los tres circuitos básicos que más se conocen con el amplificador operacional. El primero de ellos, este que tienen a la vista, el amplificador inversor, está aquí, el amplificador inversor. Y después vamos a irnos con el amplificador no inversor. Ustedes tengan a la mano su formato de la práctica para que vayan siguiendo la imagen. Vamos a armar entonces en la figura 1, que es el amplificador inversor, con tres diferentes combinaciones de resistencia. Y después vamos a armar el amplificador no inversor, también con tres diferentes combinaciones de resistencia, que vamos a poner ahí, ¿sí? La tabla 2 nos dice qué combinaciones hay que colocar acá, y ustedes están viendo en este circuito una resistencia extra que puse ahí pero no le di valor. Esta resistencia normalmente es del orden de semejante al paralelo de estas dos resistencias, o si queremos simplemente se quita y se aplica directo la fuente de señal y no necesitamos poner la resistencia. Solo para resultados más precisos, más finos, es cuando se pone esta resistencia. De la misma forma que se pone esta, se pone también resistencia acá en esta terminal, en la terminal positiva se tendría que poner también una resistencia igual al paralelo de estas dos resistencias, se pondría aquí, ¿sí? Entonces vamos a armar el inversor, el no inversor que está aquí, y vamos a armar el amplificador seguidor, que es el puro operacional con retroalimentación directa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con este circuito en sus tres combinaciones de componentes. Las tres combinaciones de componentes ahorita en la tabla 1 están indicadas. Vamos a verlas. Aquí tenemos la tabla 1. Dice medición de ganancias en voltaje para el amplificador inversor, y aquí están las combinaciones de resistencia de retro, RF, y resistencia R en la terminal negativa. Esta es la de retro, la que va entre la entrada y la salida, y esta es la que va solamente de la terminal negativa a la fuente de señal, a la fuente de entrada, ¿sí? Así que vamos a ir colocando pares, este par, luego este par, luego este par. Son entonces tres circuitos idénticos, o sea, tres configuraciones inversor, pero con distintas resistencias. Y lo único que vamos a hacer es medir el voltaje de entrada, el voltaje de salida, y hacer la división, voltaje de salida, voltaje de entrada, y vaciarla acá en la última columna. En la penúltima columna ustedes van a poner teóricamente la ganancia en voltaje que se debía haber obtenido. Acá va a ser la ganancia en voltaje medida, aquí teóricamente la que nos debe dar. Aquí va a ser el voltaje de salida, que puede ser pico o pico a pico, igual acá, voltaje de entrada pico o pico a pico. Como el osciloscopio nos da lecturas en pico a pico, pues es lo que vamos a vaciar en estas dos.
valores pico a pico aquí y pico a pico acá, ¿sí? Así que vamos a llenar primero esta tabla. Cuando acabemos con ella, nos pasamos a la siguiente configuración, que es el no inversor, y llenamos esta otra tabla, que es la tabla número 2. La tabla 2 es idéntica, si ustedes la ven, a la tabla 1, pero es para el amplificador no inversor, ¿sí? Ahora es para el no inversor, así que tenemos que modificar el amplificador y ahora meter la señal por la terminal no inversora positiva, y con las mismas combinaciones de resistencia, las mismas combinaciones, volvemos a medir voltaje entrada, voltaje salida, ganancia en voltaje, o sea, esto entre esto, B0 entre BI, y la división de voltaje salida entre voltaje de entrada nos va a dar este dato, voltaje medido. Y después nos vamos a ir a esta configuración, al amplificador seguidor, ¿sí? Vamos a armar este circuito, el amplificador seguidor, que es el que no lleva resistencias, y le vamos a medir, como no tiene resistencias, pues es una sola vez que lo vamos a armar. Vamos a medir voltaje entrada, voltaje salida, y vamos a dividir salida entre entrada, y lo vaciamos acá, la ganancia en voltaje, y con eso llenamos estas tablas. Ya después nos vamos a pasar a estas otras. Entonces ustedes van siguiendo su formato, porque en las siguientes tablas tenemos, permítanme tantito, en las siguientes tablas tenemos que medir, por ejemplo, los voltajes de saturación. Aquí, ¿sí? ¿Dónde estoy? Por acá. Tenemos que medir voltajes de saturación. A ver si por ahí se alcanza a ver. Voltajes de saturación. De las tres configuraciones, del inversor, del no inversor y del seguidor. Tenemos que medir cuál es el máximo voltaje positivo y el máximo negativo. Para eso vamos a aumentar la señal de entrada hasta que la salida se recorte, y cuando se recorte medimos el máximo positivo y el máximo negativo, el recorte. Esos son los voltajes de saturación de cada circuito. Eso lo podemos hacer cuando estemos trabajando con cada configuración. Y como vamos a empezar con el amplificador inversor, vamos a empezar con este. Entonces si vamos a empezar con este amplificador, el inversor, pues podemos llenar todas las tablas que hagan referencia a ese amplificador, como es esta tabla que se llama respuesta. Ahí a ver si se enfoca. Mire, ahí está, se llama respuesta en frecuencia del amplificador. Si lo ven, es la tabla número 4, respuesta en frecuencia del amplificador. Tenemos que variar la frecuencia de entrada a distintos valores, y para cada valor medir voltaje de entrada, voltaje de salida para cada valor, y hacer la división voltaje de salida entre voltaje de entrada y anotarla acá, la ganancia en voltaje, ¿sí? Así que va a ser su respuesta en frecuencia. Eso es lo que vamos a hacer en esta tabla, la tabla número 4, la respuesta en frecuencia del amplificador inversor. Después vamos a repetir esta tabla para el no inversor, ¿sí? Para el no inversor. Después la vamos a repetir para el seguidor, ¿sí? Vamos a repetir esta lectura. La tabla número 4 es para el
inversor. ¿Sí? Este es para el amplificador inversor. ¿Sí? Ahí lo puse para el amplificador inversor. La siguiente tabla pues va a ser para la tabla número 5, que también dice respuesta en frecuencia. Va a ser ahora del amplificador no inversor. ¿Sí? Es la tabla 5. Y la tabla número 6, que la tengo por acá, la tabla número 6 es la respuesta en frecuencia del amplificador seguidor. Este es del seguidor. ¿Sí? Entonces hasta aquí vamos a llenar para cada configuración. Ya después, más adelante, nos vamos a pasar al comparador de señal, a armar un ejemplo de un comparador y ver cómo funciona. ¿Sí? Pero eso va a ser después que acabemos con las configuraciones básicas. Entonces empezamos con esta configuración, que es el amplificador inversor. Ahí lo tienen. No se ve, de repente no se ve bien la imagen, pero se alcanza a entender. ¿Sí? El amplificador inversor, y es este circuito que tenemos ahí, una resistencia de la salida a la entrada, que es RF, y una resistencia que va a la fuente de señal, que es R. Entonces ese circuito para 3 distintas combinaciones de resistencia ya lo tenemos aquí. Ahí está el circuito. ¿Sí? Lo tengo armado para 3 amplificadores. Este es veanlo, este es un amplificador, este es el otro y este es el otro. ¿Sí? Los 3 son amplificador inversor, cada uno con sus combinaciones de resistencias. Ya están aquí las resistencias que va a llevar. Aquí se alcanza a ver el valor de la resistencia de retroalimentación y la resistencia que va a la fuente de señal. Igual acá el valor de la resistencia de retroalimentación y acá la resistencia que va a la fuente de señal. ¿Sí? Y lo mismo acá, el valor de la resistencia de retro y la resistencia de la fuente de señal. Está aquí. ¿Sí? Las 3 configuraciones. El primer renglón de la tabla 1 es para este circuito. El segundo renglón de la tabla 1 y el tercer renglón de la tabla 1. Entonces ya están armados y vamos a estar sobre la tabla 1. Entonces ahí tienen los circuitos, ahí están armados, se alcanza a ver los 3 circuitos armados. Ahorita tengo conectado en los 3 ya están polarizados, o sea, los 3 tienen ya la fuente de voltaje que vamos a encender aquí. Esta fuente ya tienen los 3, ya tiene, pero solamente el primero, primero tiene conectada la fuente de señal que vamos a aplicar, una senoidal, ¿sí? Entonces esta fuente de señal ya la tiene conectada este amplificador, la primera combinación, y tiene también las puntas del osciloscopio. El canal 1, canal 1 es para monitorear la entrada, y el canal 2 para monitorear
la salida del amplificador. Así que aquí en la pantalla vamos a observar las lecturas de entrada y salida del circuito. Voy entonces a poner la cámara colocada para que enfoque el osciloscopio y podamos tomar lectura. Solo vamos a usar el puro osciloscopio, ¿sí? Entonces voy a acomodar la cámara. Estoy atornillando aquí la camarita para que no se vaya a caer. Bueno, ahí está ahí está ya la cámara enfocada. Toman su formato y se ubican en la tabla número 1. Tabla número 1, primer renglón, donde está RF de 1K, R de 100 ohms. ¿Sí? Voy a poner la alimentación. Tenemos que, según el inicio de la práctica, dice que armemos el circuito con alimentación de 15 y menos 15 volts. Ya encendí la fuente. Le voy a poner a 15 y menos 15. Bueno, ya tenemos ahí los 15 y menos 15 volts de la fuente. Ahorita lo van a verificar aquí en la pantalla del osciloscopio que la alimentación está correcta. Entonces voy a poner aquí abajo, voy a configurar voltaje directo para poder observar la alimentación. La voy a ver con el canal 2. ¿Sí? Así que en esta ventana ustedes van a ver la alimentación de los amplificadores, más 15 y menos 15. Vamos a verificar si es cierto. Ahí debo tener más 15 volts. Ahorita lo checo. Debo tener aquí arriba acoplamiento en CC o CD, corriente directa. Aquí dice CA, debe de decir CC. Entonces voy a apretar el botón para que cambie a CC. Ya dice CC, ¿se fijan? Y estoy en escala de 5 volts división. El canal del osciloscopio está aquí ubicado en tierra, en esa posición. El canal está aquí en tierra, en esa posición, y cada cuadrito vale 5 volts división, así que tengo 5, 10, 15 volts de alimentación. Y vamos a verificar la lectura, como son 15 volts de alimentación, ¿sí? Para voltaje positivo. El voltaje negativo del amplificador debe decir menos 15 ahora. Ahí tienen menos 15 y vean cómo
se descendió a 5, 10, 15 volts hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya la alimentación del amplificador. Vamos a verificar ahora, conectamos a la salida del circuito y vamos a aplicar el voltaje de entrada que nos pide 1 volt y 1 kilohertz, 1 volt de pico. Así que 1 volt de pico, ya lo tengo en el generador. A ver si lo alcanzan a ver. Aquí ya tengo 1 volt y le voy a poner 1 kilohertz porque esto es 1 mega. Ahí está ya 1 kilohertz. Le acabo de poner 1 kilohertz, no se aprecia bien porque está parpadeando ahí. Lo voy a mover ahí para que se alumbre otra característica y puedan ver ahí como dice 1 kilohertz, ¿sí? Y 1 volt, aunque dice pico a pico, es en realidad solamente 1 volt pico la entrada. Vamos a verificar en el osciloscopio que estos datos se están viendo allá. Entonces ahí está el osciloscopio. Vamos a verificar la entrada. Pongo canal 1, aplico la fuente, ahí está la señal, ahí estoy viendo, voy a quitar el canal 2, ahí estoy viendo la entrada, ¿sí? Si se fijan la escala son 5 volts por cuadrito. Como estamos metiendo 1 volt pico, pues se ve muy chiquita. Vamos a hacer más pequeña esta escala para que esto se haga más grande. Ahí la estoy haciendo más pequeña, es 1 volt por cuadrito. Ahí estamos viendo cómo la señal se ve incluso más pequeña que 1 volt pico. ¿Por qué se ve así? Porque ya se conectó al amplificador y se empezó a crear un efecto de división de voltaje entre la resistencia del generador, que es de 50 ohms, la resistencia del generador, y la resistencia de entrada al circuito, que es de 100 ohms. Ustedes ven en este renglón de la tabla 1, la resistencia R vale 100 ohms. Esa es la resistencia de entrada al circuito, son 100 ohms. Esa resistencia hace divisor de voltaje con la resistencia del generador, que son 50 ohms. Entonces se forma un divisor de voltaje y por eso se observa más pequeña la señal. Para que eso no nos pase, podemos hacer aumentar la entrada hasta que se ajuste aquí exactamente a 1 volt, hasta que tengamos aquí 1 volt pico, o sea 2 volts de pico a pico, porque en este momento, si observamos aquí, tenemos menos de 2 volts de pico a pico. Ahí se ve, es menos de 2 volts de pico a pico, y debemos de tener 1 volt pico o 2 volts de pico a pico. Tenemos que tener los dos, así que podemos aumentar la entrada hasta que ajustemos ahí 2 volts de pico a pico, ¿sí? Aquí se observe el canal 1 con 2.0. Entonces lo voy a aumentar en el generador, aumento la entrada. Ahí ya la estoy haciendo más grande. Vean, ahí ya tengo un poquito más de los dos. La voy a reducir tantito hasta que baje a 2.
ahí tengo 2 volts. Voy a poner que me haga un promedio de la señal del muestreo del osciloscopio. Aquí me está muestreando, me está mostrando la señal. Su modo de tomar la muestra es con un muestreo normal, que es algo así como quizás haga 1 o 2 muestras, y es lo que me está mostrando ahí. Eso hace que se vea la señal así, un poquito, incluso el ruido que tiene en esta parte de abajo, tiene un ruido agregado. Puedo reducir ese ruido si elijo valor promedio. Entonces voy a elegir valor promedio y esperemos que se mejore. ¿Sí? Vean cómo ya se mejoró la señal. Ahora voy a ver cuánto mide. Aquí está. Ajusto entonces la amplitud, porque el ruido ya se canceló, y ahora ajusto la amplitud para aumentar a 2 volts. Le voy a subir. Ahí tengo 2 volts de pico a pico, ¿sí? ¿Verdad? Esta es la entrada. Acá voy a poner, aquí voy a observar la salida, canal 2 de pico a pico, ¿sí? Ahorita que deje ver la señal, se va a observar en esa ventanita, en la tercera, de abajo para arriba, se va a observar el tamaño de la salida. Este es B0, este es BI. Así que estos son los datos que van a vaciar. Estos dos son los que van a vaciar en su tabla. Este es el BI y B0. Eso es todo lo que vamos a vaciar ahí. Y nos pasamos al siguiente circuito. Voy a poner entonces la señal del canal 2. Ahí está la señal del canal 2. Vean cómo es más grande que la entrada, y aparte está desfasado. La salida está invertida de la entrada. Como su nombre lo dice, es un amplificador inversor, ¿sí? Ahí pueden ver la señal, cómo está desfasada. La puedo poner en fase, por ejemplo así. Déjenme acomodarla tantito. Ahí más o menos está la señal en fase. Vean, este es el origen. Entonces, como no, pero la entrada es más pequeña, ¿verdad? Entonces voy a acomodar la entrada en fase. La entrada es la que está en fase. Ahí tengo la entrada en fase. Vean, empieza con semiciclo positivo y la salida es negativa. Y luego ya viene el semiciclo negativo y la salida es positiva, ¿sí? Vamos a tomar lectura. Estos son los datos que van en su primer renglón. BI, B0. Este es BI y este es B0. ¿Sí? Anoten esos datos y nos pasamos al siguiente circuito, que es el segundo renglón, que tiene el inversor con resistencias de 100K y 10K. Entonces voy a pasar las puntas del osciloscopio y del generador. Ya estoy en el segundo circuito. En el segundo circuito, mi voltaje de entrada, vamos a verlo. Voy a desaparecer el canal 2 porque ahorita tengo la señal de entrada demasiado grande y se ve la salida recortada. Esto es lo que se llama saturación. Estos valores se llaman saturación. Saturación positiva, saturación negativa, ¿sí? Ahorita tomamos lectura de ellos. Vamos con la tabla 1, continuamos con la tabla 1, entonces desaparezco
la salida y solo veo la entrada. Ajusto la entrada a lo que pide la práctica. 1 volt de pico, o sea 2 volts de pico a pico. Vean cuánto tengo, ¿sí? Como tengo resistencias de entrada distintas, ahora la resistencia de entrada es 10K y la de retro son 100K, ¿sí? Entonces la de entrada es de 10K, pues esa resistencia está capturando todo el voltaje que manda el generador y muy poquito se queda en la resistencia de 50 ohms del generador. El generador se queda con un poquitito de voltaje y la mayor parte sale y entra al amplificador, que es lo que estamos viendo. La voy a reducir hasta que tenga 2 volts de pico a pico, como lo pide la práctica. Entonces voy a empezar a bajarle. Ahí ya me pasé. Le voy a subir tantito. Ahí se pasó un poquito. Y le voy a bajar un poquitito en las centésimas. Le estoy bajando. Ahí tengo ya los 2 volts de entrada pico a pico que me pide, ¿sí? Lo checan, 2 volts de entrada. Ya puedo tomar lectura de la salida. Acuérdense, esta es la entrada, esta es la salida, pero ahora estamos en el segundo renglón. Ahí está la señal de salida, ya no se observa recortada. ¿Se fijan? Vuelve otra vez a tener una forma senoidal, aunque tiene una pequeña deformación. Miren, ya se ve un poquito chata, pero todavía conserva la forma senoidal, ¿sí? La entrada es esta y la salida está invertida. Vamos a tomar lectura de los voltajes. Este es BI y B0. Ustedes anotan sus datos BI y B0 para el segundo renglón de la tabla 1. BI, canal 1 es BI, canal 2 B0. Ahora vámonos al tercer circuito. Paso las terminales al tercer circuito. Ya estoy en el tercer circuito. El tercer circuito es el que tiene resistencia de retro de 10K y resistencia de entrada de 3.3K, o sea 3300 de entrada, 10.000 de salida. Vamos entonces a medir BI y B0. Primero tengo que ubicar que la entrada valga 2 volts de pico. Vean lo que vale la entrada, como la tenemos aquí. Incluso la señal no se aprecia muy bien. Voy a quitar el canal 2, a lo mejor ese es el canal 2, no, ahí está el canal 1, vean, se supone que debo de observar ahí, espérame tantito, estoy colocando un amplificador que no es el que pide la práctica, entonces voy a poner el correcto, porque estoy colocando un amplificador que no funciona como los que queremos. Ese es otro amplificador del que voy a hablar más tarde en la teoría. Le voy a apagar la fuente. Ahora sí voy a hacer sustitución del amplificador porque no me fijé, como son letras muy chiquitas su código, puse uno de código diferente. Entonces ya estoy colocando aquí el amplificador correcto, ya lo puse. Voy a encender la alimentación. Voy a aumentar la entrada para apreciarla mejor. Está un poco inestable.
está un poco inestable, déjenme ver, ahí parece que ya se compuso. Vamos a checar cuánto mide la entrada. Tiene casi el voltaje que pide el circuito. O sea, ya sé, más o menos ahí está bien. Sí, ahí tiene los 2 volts de entrada. Vamos a checar la salida. Estamos en el tercer circuito con resistencia RF de 10K y R de 3.3. Entonces voy a poner la salida. Vean cómo la salida está desfasada. Quiero ver cuál es. Voy a desaparecer la entrada para ver la salida. Miren la salida cómo está. Como la escala, la salida se ve más chica aquí porque tengo canal 2 con 5 volts. Lo voy a hacer más grande y voy a hacer más pequeño este canal. La división de este canal la voy a hacer más pequeña para que la entrada se observe menor, y esta se va a observar más grande la salida, ¿sí? Entonces aquí voy a ponerle la entrada así y la salida, ahí está la salida. Entonces vean, los dos tienen la misma escala, 1 volt y 1 volt, pero la entrada es la más pequeña, que debe ser 1 más 1, 2. Así que aquí lo estoy viendo, son 2 volts, canal 1, ¿sí? Es 1 más 1, 2. Y la salida es 1, 2, 3. Vean cómo son 3 hacia arriba, 3 hacia abajo, me da 6 volts. Ahí está la entrada, la salida. Esos son los datos que ustedes van a registrar en su tabla para calcular la ganancia en voltaje, que sería la salida entre la entrada, ¿sí? Salida entre entrada. Entonces ahí tienen ya, con eso llenamos la tabla 1. Ya la ganancia en voltaje teórica ustedes la calculan, la medida igual se calcula con lo que acabamos de medir. Continuando con este amplificador, el inversor, nos vamos a brincar de la tabla 1, nos pasamos hasta la tabla 4, hasta la tabla 4 del inciso número 6. En la tabla 4 solo vamos a llenar ahorita el primer renglón, que dice cuánto mide el voltaje de saturación positivo y el de saturación negativo. Así que, ¿cómo veo eso? Lo que hago es aumentar esta entrada, hacerla más grande la entrada, y la salida va a crecer también. Cuando la salida se recorte, como hace rato nos ocurrió, cuando la salida se recorte, pues vamos a medir, anotar los voltajes de saturación, ¿sí? Aquí dice en el inciso 6, medir para cada configuración el voltaje de saturación positivo y negativo, pero no dice con qué valores de resistencia hacerlo. No dice si con la primera combinación de pares de resistencia o la segunda o la tercera de la tabla 1. Como no dice, se me olvidó especificarlo en el formato, lo vamos a hacer por ejemplo con esta última configuración, que es en la que estamos, en la de tercer renglón, que es 10K, tercer renglón de la tabla 1, que son 10K de resistencia RF y 3.3K de resistencia R. Con esa combinación, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla, vamos a medir el voltaje de saturación positivo y negativo, ¿sí? Así que voy a ir aumentando la entrada, le voy a ir a subir a la entrada y vamos a ver en qué momento se recorta la salida. Lo único que hago es crecer la señal. No importa cuánto lo crezca la entrada, lo que importa es que la salida se recorte. No importa cuánto tenga que aumentar la entrada, así que le voy a aumentar la entrada. Ustedes van a ver crecer la entrada, y está creciendo, y vean cómo la salida crece sin recorte.
Voy a hacerla más chica la salida, la voy a hacer más chica la salida, ahí está un poquito más chica. La entrada también la voy a hacer, voy a escoger el mismo canal, la misma escala en los dos canales, para que se vean comparativamente cómo entra y cómo sale. Tengo los dos en 2 volts y 2 volts, entonces vean cómo la entrada es más chica, la salida es más grande. Voy a aumentar la entrada hasta que se recorte la salida, ¿sí? Entonces estoy aumentando la entrada y la salida crece. Vean ahí, sigue creciendo. Ya mi entrada vale 4 volts pico a pico y mi salida vale 12 volts pico a pico. Sigo aumentando porque todavía no se recorta. Ahí está creciendo la entrada y la salida sigue creciendo, ¿sí? Vean cómo sigue aumentando la entrada y la salida. Ahora lo que voy a hacer es volver a reducirla, a escoger otra escala, la de 5 volts división en cada uno. Aquí tengo entonces la entrada es esta, la chiquita, y la salida es la grande. Sigo aumentando la entrada hasta que se recorte. Ahí está aumentando la entrada hasta que la salida se recorte. Cuando la salida se recorte, entonces ya podemos tomar lectura de los voltajes de saturación. Vean ya cuánto es la entrada, ¿vale? 8.6 volts pico a pico, y vean cómo la salida vale 25.8 y todavía no se recorta, ¿sí? 25.8 de pico a pico, o sea, vale como el valor pico vale la mitad de esto, que serían 12.5 más 0.4, 12.9 más o menos. Lo voy a seguir aumentando. Sigo aumentando la entrada y vean cómo la salida ya se empezó a recortar. Aquí, observen cómo primero se satura negativo, o sea, primero el recorte ocurre en su pico negativo en este amplificador. Este amplificador es un amplificador FET, o sea, no es BJT, no usa transistores BJT, usa transistores FET. Es un LF351. Le voy a seguir aumentando, no importa que ya esté recortado abajo, hasta que la salida positiva también se recorte. Vean, ya se está recortando. Le puedo aumentar más y se ve más amplio el achatamiento, ¿sí? Entonces eso es lo más que puede crecer la salida, ya no puede crecer más. Voy a tomar lectura de este valor de aquí a acá y este valor de aquí a acá. Entonces aquí con estas dos ventanas voy a configurar la saturación. Arriba va a ser la saturación positiva, abajo la negativa. Entonces aquí pongo el máximo es la saturación positiva. En la segunda ventana pongo el mínimo. Ahí está el mínimo, ¿sí? Entonces ahí tenemos el más B de saturación y el menos B de saturación, más B de saturación y menos B de saturación. Vean, esos son, este es el máximo positivo que me da y el máximo negativo. Vean cómo no son simétricos porque no valen lo mismo. El máximo positivo es más grande, el máximo negativo es más pequeño. Entonces esos dos valores llenan el primer renglón de la tabla 4, que sería el amplificador inversor. Como estamos con el amplificador inversor, entonces ya no llenamos ahorita los otros renglones de la tabla 4, solo llenamos el primero, porque estamos con puro amplificador inversor. Y nos vamos a pasar ahora a la tabla número 4 para llenar la respuesta en frecuencia. La tabla 4, perdón, tengo aquí un error, estoy checando que dice 4, lo voy a corregir. La tabla que sigue después de la 4 debería de decir tabla 5. Entonces aquí voy a corregir esto
debe de decir tabla 5. Y a ver si aquí, no, acá, en esta parte, ¿sí? Está, la luz del foco me está dando en la hoja, pero aquí debe de decir tabla 5 romano. Aquí dice respuesta en frecuencia, entonces en esta tablita debe de decir tabla 5, no tabla 4, ¿sí? Yo la voy a corregir y se las voy a enviar ya corregida. Así que en la tabla 5 vamos a llenar BI y B0. Vamos a estar tomando lecturas de BI y B0, solamente estas dos, BI y B0, ¿sí? Para cada frecuencia. Así que como vamos a tomar solo estas dos, voy a inhabilitar las otras para que no se confundan y no tomen una lectura que no corresponde. Ya inhabilité esta ventana, voy a inhabilitar las dos de arriba que son para la saturación. Entonces inhabilito esta. Ahí está. Ahora inhabilito la primera. Ahí está. Entonces ya inhabilité estas ventanas. Solo están habilitadas las dos que van a anotar: el voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿sí? Así que le voy a volver a bajar la señal de entrada a 1 volt, a 1 volt de entrada. La voy a volver a bajar. Estoy ajustando a 1 volt pico o 2 volts pico a pico la entrada. Vean el canal 1, el canal 1 debe de decir 2 volts pico a pico. Ya está ahí la entrada y la salida, ¿sí? Ahora voy a empezar a barrer desde 10 Hz y vamos a tomar lectura de esto desde 10 Hz. Así que yo les voy diciendo la frecuencia y ustedes van tomando lectura, ¿sí? Después me paso a la siguiente y toman lectura. Después me paso a la siguiente y toman lectura. Vamos a empezar con frecuencia de 10 Hz. Entonces pongo aquí frecuencia 10 Hz. Allí está la frecuencia de 10 Hz. El ajuste es lento porque acuérdense que está promediando la señal. Pero para que eso no pase, le voy a poner modo de adquisición más con un promedio más pobre. Como son 10 Hz, la señal oscila muy lenta, así que mi escala de tiempo la tengo que ajustar. Ya ajusté la escala de tiempo, ahí está, y las lecturas, ahí está. Entonces vean, tenemos 10 Hz. Esto es BI y B0, BI y B0 a 10 Hz en la tabla 5. ¿Sí? Ahora voy a aumentar a 20 Hz. Esperamos a que se estabilice. Ya está en 20 Hz, o sea el doble. Tomen lectura BI y B0, BI y B0 en 20 Hz. Vámonos a 50 Hz. Como oscila más rápido, se empiezan a juntar los ciclos, ahí las oscilaciones. La voy a expandir, ahí está 50 Hz. Entonces tomen lectura de BI y B0. Ahora vámonos a 100 Hz.
se vuelven a juntar los ciclos, tomen lectura de BI y B0 a 100 Hz, BI y B0. Ahora le voy a aumentar a 200 Hz. 200 Hz y voy a expandir la escala de tiempo para que se aprecie bien la señal. ¿Sí? Tomen lectura de BI y B0. Vamos ahora con 500 Hz. Ya se estabilizó, tomen lectura de BI y B0. BI y B0. Ahora le voy a subir a 1000 Hz. 1000 Hz es una frecuencia más alta. Amplío la escala, abro la escala de tiempo y tomen lectura de BI y B0. 1000 Hz. Ahora van a ser 2000 Hz. 2000 Hz. Ahí está. Ya está estable la señal. Tomen lectura BI y B0. Ahora voy a poner 5 kHz. 5 kHz o 5000 Hz. Ahí está la señal. Estoy ampliando la escala. Está 5000. Tomen lectura BI y B0. Canal 1 es BI, canal 2 B0. Ahora vamos a 10 kHz. 10 kHz y toman lectura de BI y B0. Ahora vamos a 20 kHz. Abro la imagen para que se vea. 20 kHz y toman lectura de BI y B0. Ahora voy a 50 kHz. Tomen lectura de lo BI y B0. 50 kHz. Ahora vamos a aumentar a 100 kHz. Abro la imagen para que se vea bien. Tomen lectura de BI y B0. BI canal 1, B0 canal 2. Ahora vamos a 200 kHz. Tomen lectura de BI y B0. BI y B0. Ahí está. Ahora vamos a 500 kHz. Tomen lectura de, abro la escala para que la vean, es BI y B0. Y con eso terminamos la tabla 5, 500 kHz. ¿Sí? Entonces, terminamos la configuración inversora. Ya de esta configuración, la inversora en sus 3 combinaciones, ya no hay nada que hacerle. Y nos pasamos a la siguiente configuración, que es la configuración no inversora. ¿Sí? Así que voy a apagar la fuente y voy a hacerle a cambio a la señal de entrada. O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? En esta configuración tengo que quitar esta fuente y poner tierra aquí, y ahora esta fuente la voy a poner acá para que se vea de esta manera. ¿Sí? Entonces la fuente la muevo acá, va a quedar aquí. Esta resistencia ignórenla, hagan de cuenta que no está presente. ¿Sí? Para no tener problemas ahorita de qué valor hay que poner. Entonces pongo aquí la fuente y ahora donde estaba pongo tierra. Aquí está la tierra. Eso es todo lo que voy a hacer ahorita, y en las tres combinaciones de resistencias que tengo, ¿no? Entonces en las 3 combinaciones de resistencia voy a hacer eso. Esta fuente la paso acá y me queda así, y de este lado queda el corto. Eso es todo. Todo lo demás sigue igual. Entonces voy a apagar la fuente. Voy a
Estoy haciendo la conexión. Como debe ir ahora. Ahí está. Estoy mandando donde antes iba la fuente, le estoy conectando tierra. Donde antes iba la fuente, pongo tierra. Y ahora pongo la fuente de señal a la patita entrada positiva. La patita 3 del operacional es la entrada positiva. Todo lo demás está igual, la alimentación y las componentes son las mismas. Entonces voy a prender ya la fuente de voltaje directo, la fuente de alimentación. La fuente de alterna ya está alimentando. Voy a poner la fuente de alimentación y otra vez voy a ajustar la entrada de señal a 1 kHz, que es la frecuencia que pide el formato. Entonces ahí está la fuente de señal de entrada y la salida por acá. 3, este aquí, estoy nada más verificando que no haya ningún falso, ahorita enciendo la fuente y estoy verificando que todo esté bien para que no haya errores antes de prender la alimentación. Parece que está todo bien. Vamos a ver. Ahí está ya la señal, la salida y la entrada. Vamos a llenar ahora la tabla número 2, que es para el amplificador no inversor. La entrada es la señal más chiquita, la salida es la señal más grande. Las dos señales ahí están, la entrada y la salida. Voy a ajustar la entrada a 1 volt como lo pide el problema. Ya está ahí, creo, 1 volt, ahí está, ¿sí? Incluso estoy viendo que la señal sale un poquito achatada abajo, pero parece que más o menos se puede considerar senoidal ahí, ¿sí? O sea, se puede considerar que casi no tiene deformación. Así que ya tenemos ahí la entrada y la salida del primer circuito, de la primera combinación de resistencias en el no inversor, ¿sí? Es la primera combinación de resistencias, o sea, RF de 1K, R de 100 ohms. Ahí llenan ustedes BI y B0. Aquí está BI y B0. Llenan eso, ¿sí? Y ya calculan la ganancia, que va en la última columna, la ganancia en voltaje. Nos pasamos al segundo circuito, que es el de 100K y 10K, o sea, RF de 100K, R de 10K. Nos pasamos al siguiente circuito, que es el segundo renglón.
El segundo circuito corresponde al segundo renglón. Ya estoy ahí. Y vuelven a llenar ese segundo renglón. Ahora lo llenan con BI, este es BI y B0. Ahí tienen canal 2 B0, canal 1 BI. ¿Sí? Nos pasamos al tercer circuito. Tercer circuito, no inversor. Todos estos son no inversor, pero que tienen resistencias diferentes. El tercer circuito con resistencia RF de 10K y R de 3.3K. Ahí está. Tomen lectura. Canal 1 es BI, canal 2 B0. Y con eso llenamos nuestra tabla 2. Ya llenamos la tabla 2, ahora brincamos la 3, esa no la llenamos todavía, y vamos a la tabla 4 para volver a medir el voltaje de saturación positivo y negativo, ahora para este no inversor. Vamos a ver en el no inversor si los voltajes de saturación son los mismos. ¿Sí? Entonces estoy en la tabla 4, segundo renglón. Tabla 4, segundo renglón. Vamos a llenar más BSAT y menos BSAT. Voy a aumentar la entrada. A medida que aumente la entrada, la salida aumenta hasta que se recorte la salida. Entonces empiezo. Ya estoy aumentando la entrada hasta que la salida se recorte. Vean cómo todavía no se recorta la salida. Está en fase la señal. Vean por qué se llama no inversor, porque la señal está en fase. Lo que entra sale con la misma fase, pero amplificado, y su ganancia pues es un poco más grande. Ustedes ya saben la fórmula y la van a calcular, la ganancia. Ahorita estoy aumentando la entrada hasta que la salida se recorte. Ahí va. Sigue aumentando la entrada y la salida. Ustedes pueden checarlo en esta ventanita, como la entrada aumenta, la salida también. Sigo aumentando la entrada hasta que la salida se recorte arriba y abajo, no solamente en un lado, sino en los dos. Vean cómo ya se recortó. Ahí ya se aprecia un recorte. Pero déjenme quitar la entrada. Voy a quitar la entrada porque la entrada se veía más grande por la escala. Vean la salida, ¿no? Ahí está. La entrada la voy a poner, pero voy a hacerla más chiquita como debe ser. La misma escala las dos. Vean la entrada. La entrada es la más chica, la salida es la más grande, pero ya está empezando a recortar. Saturación negativa. Le sigo aumentando hasta que se recorte la parte positiva. Vean cómo ya llegué a la saturación positiva. Ya no importa dónde me detenga, le puedo aumentar un poco más para que se note bien el achatamiento, y entonces ya lo mido. Ahora voy a medirlo, ¿sí? Voy a volver a configurar a máximo y mínimo. Máximo acá, máximo y mínimo, ¿sí? Entonces primero el máximo. Ahí está el máximo. Ahora el mínimo. Ahí está el mínimo. Entonces ahí ya tienen para llenar el segundo renglón de la tabla 4, ya tienen más BSAT menos BSAT, ¿sí? Ustedes ya verifican si tiene que ver la configuración, si tiene que ver si es inversor o no inversor, o es el seguidor, o si eso es indistinto y la saturación es la misma, no importa la configuración del circuito, ¿sí?
ustedes ya lo verifican ahí. Entonces con esto llenamos el segundo renglón de la tabla 4. Nos falta el tercer renglón de esa tabla 4, pero eso es hasta que armemos el seguidor. Ahorita no lo podemos llenar. Ahora vamos a llenar la tabla 6. La tabla 6, que es la respuesta en frecuencia del amplificador no inversor. Vamos a llenar la respuesta en frecuencia. Esperen tantito. Estoy nada más viendo qué podemos hacer en esta parte de la práctica. Entonces es una tabla igual que empieza desde 10 Hz, así que voy a empezar a barrer desde 10 Hz con el voltaje de entrada. Voy a bajar otra vez la entrada hasta que tenga 1 volt pico o 2 volts de pico a pico. Aquí tenga 2 volts de pico a pico. Entonces le voy a bajar. Y estoy bajando. Estoy ahí cerca. Hasta que tenga 2 volts de pico a pico. Voy a ver la entrada. Esta es la pura entrada. Tengo que tener aquí 2 volts. 2 volts de pico a pico. Y estoy subiendo. Ajustar a 2. Parece que ya estoy en 2 volts de pico a pico. Ahora ya podemos tomar lectura de la salida también. La voy a magnificar para que se note cuál es la salida. La salida es la más grande. Vean, ahí está, abarca todo la carátula o gratícula, así se llama, toda la gratícula o la carátula del osciloscopio. ¿Sí? Vean cómo está en fase la señal. Entonces vamos a tomar lectura para empezar con 10 Hz. Voy a poner frecuencia de 10 Hz. Ahí están 10 Hz. Ajusto la escala de tiempo porque es baja frecuencia. Ahí ya la tengo, 10 Hz. Aquí tienen entonces BI y B0. BI y B0. ¿Sí? Son los valores que van a medir. Ahorita ya no necesitamos los máximos y mínimos. Los voy a inhabilitar para que no nos confundan y no tomemos datos de ahí. Ahí está, ya los inhabilité y solamente tengo canal 1 es entrada BI, canal 2 salida B0. Ustedes toman estas lecturas. Estamos en 10 Hz. Tomen esa lectura y registren en su tabla 6. En la tabla 6. Ahora voy a 20 Hz. 20 Hz. Esperamos que se estabilice y tomen lectura. Tomen lectura. Canal 1 BI, canal 2 B0. Canal 1 es BI, canal 2 B0. Entonces ahí tengo 20 Hz. ¿Sí? Incluso va a configurar este canal con frecuencia para que chequen cómo tenemos los 20 Hz. Aquí está la frecuencia 20 Hz
y las lecturas con la frecuencia de 20 Hz ahorita, ¿sí? Entonces ahí tenemos 20 Hz y ya toman lecturas. Voy a 50 Hz. Esperamos que se estabilice y toma lectura. Canal 1 entrada, canal 2 salida. ¿Sí? Hasta abajo está la frecuencia. Voy con 100 Hz. 100 Hz. Esperamos que se estabilice. Ahí está 100 Hz. El generador, lo que me da, toman lectura de canal 1 entrada, canal 2 salida. Vamos con 200 Hz, que es la siguiente frecuencia. 200 Hz. Toman lectura de la voltaje VI y V0. VI, V0. Vamos con 500 Hz. Ahí están 500 Hz. Toma lectura de VI y V0. Vamos con 1000 Hz. Ahí están 1000 Hz. Toma lectura de VI y V0. Canal 1 es VI, canal 2 V0. Vamos con 2000 Hz. Toma lectura de VI y V0, 2000 Hz. Vamos con 5000 Hz. 5000 Hz. Toma lectura de VI y V0 a 5000 Hz. Canal 1 es VI, canal 2 V0. Vamos con 10 kilos, 10.000 Hz. Ahí están 10.000 Hz. Toman lectura de VI y V0. Ahora vamos con 20K, 20.000 Hz. Toman lectura de VI y V0. Pasamos a 50 kilos, 50.000 Hz. Ahí está. Toma lectura de VI y V0. Vamos a 100 kHz o 100.000 Hz. 100.000 Hz, ahí están. Toma lectura de VI y V0. Ahora vamos a 200.000 Hz. 200.000 Hz. Amplío la escala de tiempo. Toma lectura de VI y V0. Ahora vamos a 500.000 Hz. La frecuencia más alta, 500.000 Hz. Toma lectura de VI y V0. Ustedes se pueden dar cuenta si funciona bien el amplificador hasta esa frecuencia. Quizás hasta nos podríamos ir más alta, pero si funciona bien, o sea, si se cumple la ganancia, ese es el chiste, se cumple la ganancia a frecuencias altas y bajas, o solamente en un rango de frecuencias se cumple la ganancia. Eso es el objetivo de esta tabla, en qué rango de frecuencias se cumple la ganancia. Con eso acabamos el amplificador no inversor. Ahora nos vamos a la tercera configuración. La tercera configuración es la última que ven aquí, la tercera, esta. ¿Sí? El seguidor no lleva resistencias. Esa configuración pues solo la vamos a hacer en un circuito, ya no requerimos armar 3 amplificadores, solamente uno. Y le vamos a poner un corto entre la entrada y la salida, ¿sí? O sea, es un corto entre la entrada y la salida, y la señal entra a la terminal positiva. Así que se puede decir que es un no inversor, pero
con elemento de retroalimentación cortocircuito. El cortocircuito es el elemento de retroalimentación. Lo voy a hacer con uno de los amplificadores y eso va a servir para llenar la tabla número 3. La tabla número 3. Entonces, voy a apagar la fuente para hacer esto. Es solamente un cablecito que hay que poner entre la salida y la entrada negativa para que siga habiendo retroalimentación negativa y siga funcionando como amplificador. Si no pongo esa retronegativa no funciona como amplificador, ¿sí? Y las señales de entrada son a la terminal positiva. Entonces ya está ahí el circuito. Voy a prenderle para que lo llenemos la tabla 3 y nos pasemos a las otras tablas. Voy a hacer más. Aquí están las dos señales, si se fijan las dos tienen la misma escala, se ve pues casi igual. Hay una pequeña diferencia, por eso se ve muy gruesa la señal, pero son dos señales. Voy a hacer más grande la salida para que se pueda ver una y la otra. Al fin que lo que nos importa son las lecturas que nos dan aquí. Entonces la salida es la más grande, pero en realidad son casi del mismo tamaño. Vean aquí, o son del mismo tamaño casi, pues son lo mismo, ¿no? Vean, está en fase porque es un no inversor. La entrada está entrando por la terminal positiva, por eso es no inversor. Y vean cómo sale en fase y se puede decir que casi del mismo tamaño, ¿sí? Esta es la entrada y la salida. Vean cómo la salida es hasta un poquito más chica, un poquitito más chica que la entrada, ¿sí? La salida. Entonces con eso llenan la tabla número 3, que son BI y B0. Ahí tienen BI y B0, pero déjenme ponerle frecuencia de 1 kHz porque tengo frecuencia de 500 kHz, que es la última que trabajamos. Entonces voy a regresar a 1 kHz. Ahí está, ¿sí? Que es a la frecuencia a la que tenemos que tomar las mediciones. Anoten entonces ahora sí BI y B0, BI y B0, cómo son las lecturas, y saquen la ganancia, o sea, B0 entre BI, sacan esa lectura y la ponen, esa división, y la ponen en la última celda de la tabla 3. Con eso llenamos la tabla 3 y nos pasamos a la tabla 4, a terminar la tabla 4. Nos falta el tercer renglón, es el que vamos a terminar. En el tercer renglón pues tenemos que medir el voltaje de saturación. Tengo que aumentar la entrada y medir la salida para ver en qué momento se recorta, en qué momento se toca la saturación, ¿sí? Como estamos viendo que la entrada y la salida son casi iguales, quiere decir que para que se toque la saturación, acuérdense que la saturación es casi el voltaje de alimentación. Estamos alimentando con 15 volts positivos y 15 negativos. 15 volts positivos y 15 negativos. Quiere decir que este pico tiene que llegar casi cerca de 15 y este pico negativo tiene que llegar casi cerca de menos 15. Para eso necesitaría que la entrada también creciera hasta más 15 y menos 15. Más 15 arriba, menos 15 abajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en realidad no lo vamos a lograr porque lo más que podemos alimentar la entrada son 10 volts. Este generador que tenemos aquí de laboratorio, lo más que alimenta como entrada son 10 volts.
como lo que entra es lo mismo que sale, casi lo mismo, pues entonces si meto 10 van a salir 10 y nunca me voy a acercar a los 15. Lo vamos a verificar, o sea, voy a aumentar la entrada, le voy a poner 10 volts, que es lo más que me da. Le puedo poner 15, pero el generador me protesta y me dice solo te puedo dar 10. ¿Sí? Entonces voy a poner amplitud y le voy a poner 15, y creo que hasta hace un ruidito el generador. A ver, le pongo 15 volts pico a pico. Emitió un chillidito ahí, un sonidito muy agudo pero pequeñito, y me dice que nada más me puede dar 10 volts pico. Entonces vean, voy a bajarlas, a reducir las imágenes. Ahí están las dos. Voy a poner una arriba y una abajo. Por ejemplo, canal 1 abajo, canal 2 está arriba, lo ven, al canal 2 está arriba. El chiste es que las dos se vean, son casi del mismo tamaño, y vean cómo no se recorta, porque todavía no alimento una entrada grande, no puedo alimentar más, entonces no puedo verificar la saturación con un seguidor. Necesitaría un generador de mayor amplitud, y no tengo a la mano ningún generador de mayor amplitud, ¿no? Así que esas celdas, la tercera línea de la tabla 4, más BSAT y menos BSAT, no se pueden medir, ¿sí? Ustedes le ponen ahí en las celdas, no se alcanzó a tocar la saturación, le ponen ahí un comentario, ¿no? O sea, no se alcanzó, ponen un asterisco ahí en la celda, y a un ladito ponen un asterisco en la celda, y a un ladito ponen el asterisco y le ponen el comentario donde diga que no se alcanzó a medir porque la entrada solo es 10 volts pico y necesitamos alcanzar hasta 15 volts pico para poder ver la saturación, ¿sí? Entonces la tabla 4 con eso queda completada. Nos vamos a la tabla 7. La tabla 7 es la respuesta en frecuencia para este seguidor. Vamos a ver si un seguidor responde bien a todas las frecuencias, o si responde solamente bien en algún rango de frecuencias. Así que voy a empezar otra vez con 10 Hz hasta llegar a 500.000 Hz, y vamos a ver si lo que entra y lo que sale se mantienen iguales o casi iguales, o la salida si empieza a cambiar, a hacerse muy pequeña o a tener valores grandes por encima de la lógica, entonces quiere decir que ya no está funcionando bien. Ustedes pues otra vez van a tomar lectura de voltaje de entrada, voltaje de salida, y acá va a estar la frecuencia. La frecuencia también la pone hasta acá abajo, pero en esta celda también me indican la frecuencia que estoy ajustando. Entonces voy a empezar con 10 Hz. Ajusto la frecuencia 10 Hz. Como es baja frecuencia, pues tengo que ajustar la escala de tiempo. La escala de tiempo para que se pueda ver la señal. Ahí tengo 10 Hz, ¿sí? Ustedes ya lo están viendo, 10 Hz. Y voltaje de entrada, voltaje de salida. Tomen lectura y llenen su tabla 7. La tabla 7, que es respuesta en frecuencia del amplificador seguidor en su ganancia. Ahora le voy a aumentar a 20 Hz. Ahí está ajustándose. Ya se estabilizó. Pueden tomar lectura, voltaje de entrada canal 1, voltaje de salida canal 2.
20 Hz. Le voy a subir a 50. Ahí tengo 50 Hz. Amplío la escala para que se pueda ver la señal. Y ahí verifican la frecuencia y toman lectura de BI, B0. Vamos con 100 Hz. Ya tengo 100 Hz. Ya se estabilizó. Pueden tomar lectura de BI y B0. BI canal 1, B0 canal 2. Le voy a subir a 200. Ya se estabilizó. Toma lectura de BI y B0 a 200 Hz. Le subo a 500. Ahí están 500 Hz y toman lectura de BI y B0. BI canal 1, B0 canal 2. 500 Hz. Le voy a poner 1 kHz. Ya se estabilizó, toman lectura de BI y B0 a 1 kHz. Ahora me subo a 2 kHz. Ahí están 2 kHz. Voy a expandir la escala de tiempo. Toman lectura de BI y B0. BI canal 1, B0 canal 2. 2 kHz. Ahora voy a 5 kHz. 5 kHz. Ahí está. Toman lectura de BI y B0 a 5 kHz. Sigue 10 kHz. Ahí tengo 10 kHz. Toma lectura de BI y B0 sigue 20 kHz. Ahí están 20 kHz. Toma lectura de BI y B0 siguen 50 kHz. Ahí están 50 kHz. Toma lectura de BI y B0 a 50 kHz. Vámonos a 100 kHz. 100 kHz. Toma lectura de BI y B0. Vamos ahora a 200 kHz. Amplio la escala. Ahí. Toman lectura de BI y B0 a 200 kHz. ¿Sí? Y vamos a la última frecuencia, que son 500 kHz. Vean cómo se deformó la señal. Fíjense, le voy a poner a 200 kHz. 200 kHz. 200 kHz parece que está funcionando bien, ¿sí? En 500 se deformó. Vamos a barrer en pasos más chicos para ver en qué punto la señal se deforma, se echa a perder. Fíjense, estamos en 200 kHz. Le voy a subir a 250 kHz, ¿sí? Así que ustedes pueden agregar más celdas, más líneas a su tabla, le agregan más líneas y vamos a tomen nota de 250 kHz para ver qué pasa. 250 kHz, ya le puse 250, vean cómo está, ya se deformó ahí. En la subida ya no se ve senoidal, se ve una recta, como que dice el amplificador: yo ya no te puedo seguir, estás creciendo muy rápido, estás cambiando muy rápido, entonces ya no te puedo seguir y es lo más que puedo hacer.
a la subida. A la bajada todavía reproduce la señal, pero a la subida ya no, ¿sí? Esto se debe a un problema que se llama razón de cambio o slew rate. Slew rate o razón de cambio. A ver si me da tiempo de explicarlo en la clase de teoría, ¿sí? Esta deformación es lo que corresponde a ese problema, a la razón de cambio, o sea, la rapidez con que puede cambiar la salida del operacional. Eso es el slew rate, la rapidez con que puede cambiar. Entonces quiere decir que a 250 ya se echó a perder. Le voy a bajar, por ejemplo, le voy a poner 210 Hz, a ver si todavía lo hace bien. Esperen tantito, es 210 kilohertz. Vean, 210 kilohertz, ya se empieza a ver como casi una recta aquí, casi una recta. Aquí todavía se ve curveadito, la entrada está curveada, pero la salida ya se ve recta, ¿ven? O sea, ya se empieza a deformar, ahí se alcanza a ver muy tiesa la subida. La bajada más o menos es senoidal, la señal de entrada sí se ve senoidal bien. Voy a ampliar la escala, ahí vean cómo la subida sí se ve senoidal en la entrada. Esta es la entrada, y la salida vean cómo está, ya muy rígida, a 210 Hz. Quiere decir que a 210 también le afecta, ya no es tan perfecta, aunque puede pasar a la vista de nosotros, puede parecer que sigue siendo senoidal, ¿sí? 210, le vamos a poner 205 para ver si se mejora. 205 kilohertz. Vean, 205 kilohertz, bueno, todavía se aprecia un poquito curveado. Aquí está curveado la entrada y la salida se ve un poquito recta, ¿no? Entonces me regreso a 200 kilohertz, que fue el dato que habíamos puesto. Pues digamos que aquí también ya se empezaba a notar un poquito lo rígido comparado con eso, pero todavía pasa desapercibido, ¿no? Así que casi podemos decir que a 200 kilohertz funciona bien, y que en 500 kilohertz se echa a perder, y por lo mismo la salida, como la salida se deformó, pues también su voltaje, vean, ya no corresponde, ya no es un seguidor, ya no es igual a lo que entra, ¿sí? Pueden tomar lectura de BI y B0 y vean cómo sale, ¿no? Esas imágenes pues me hablan de que ya no sirve el seguidor a esa frecuencia. Con eso terminamos la tabla número 7 y ya solamente nos falta el comparador de señal, o sea, este circuito, el comparador de señal, y la tabla, las tablas que le corresponde llenar. O la tabla, mejor dicho, es una sola tabla, la tabla 8. Esta es la tabla 8. Ese lo vamos a hacer en otro video, es la segunda parte de la práctica. Entonces aquí se termina este video para estas configuraciones básicas, y la segunda, el segundo video va a tratar del comparador, ¿sí? Ahí terminamos. Cualquier duda que tengan, mándenme un correo o suban un mensaje, una pregunta, a la pregunta que tengan a la plataforma de Classroom para que les aclare su duda, o mándenme un correo si tienen duda de cómo llenar la práctica, si algo falta, o algo que no entiendan que tienen que hacer. Y para las gráficas de la respuesta en frecuencia que acabamos de llenar, el inciso 10 me habla de que hay que hacer gráficas en escala semilogarítmica, o sea, uno de los ejes es logarítmico y el otro eje es lineal, ¿sí? Entonces el eje de frecuencia debe ser logarítmico, y el eje de la ganancia
debe ser lineal, ¿sí? No se les olvide, el eje vertical tiene que ser lineal, el eje de frecuencia, así, tiene que ser logarítmico. Entonces, es para las gráficas de la respuesta en frecuencia, de la ganancia contra la frecuencia, ¿sí? Y si tienen dificultades de cómo se hacen, no he visto los videos, solamente he visto las portadas de los videos en YouTube. Hay varios videos en donde explican cómo se llena una gráfica semilogarítmica. Excel lo hace automáticamente. Si ustedes eligen un eje semilogarítmico, el eje vertical, el eje horizontal semilogarítmico, Excel lo hace, hace la gráfica por ustedes. Pero si no, ustedes la pueden hacer en papel semilogarítmico, comprado en la papelería. El papel semilogarítmico comprado en la papelería tendría que ser de, déjenme ver de cuántas décadas, es de 1, de 2, de 3, de 4, casi de 5 décadas. Un papel de 5 décadas. Si no tienen de 5 décadas, tendrán que poner un papel seguido de otro, por ejemplo uno de 3 décadas seguido de otro de 3 décadas, para que formen 6 décadas. Las décadas son los saltos de frecuencia de 10 Hz a 100 Hz. 10 Hz a 100 Hz es una década, de 100 Hz a 1000 Hz es otra década, y de 1000 Hz a 10.000 Hz es otra década, de 10.000 Hz a 100.000 Hz es otra década, y la última década es de 100.000 Hz a 1 millón de Hz, ¿sí? Es la última década. Por eso les digo que son 6 décadas de frecuencia. Ese es el eje semilogarítmico, o logarítmico mejor dicho. Ese es el eje logarítmico, y el eje vertical lineal, que va a ser para la ganancia. Bueno, con eso se termina este video. Gracias.